Reddit pregunta. Personas mayores de 30, ¿cuál es su mayor arrepentimiento? Tiempo perdido en cosas / gente, pero también aprendí que no tiene sentido arrepentirse de las cosas en la vida, porque eso solo te va a consumir. No puedes cambiar lo que pasó en el pasado, así que ¿qué? Dejar que personas tóxicas permanecieran en mi vida durante tanto tiempo es uno de mis mayores arrepentimientos. Aunque hoy ya no forman parte de mi entorno, muchas veces me he dicho, ojalá las hubiera alejado años atrás. En su momento, algunas incluso parecían querer lo mejor para mí, pero con el tiempo entendí que solo buscaban aprovecharse o arrastrarme con sus propias sombras. Y aunque eso duele, también me hizo ver algo más profundo. Cuando eres joven, ya sea que la gente a tu alrededor sea tóxica o no, tiendes a darle demasiado peso a sus opiniones. Vives intentando encajar, temes desagradar, y te aferras a la aprobación ajena como si de ella dependiera tu valor. Hoy, ya en mis 30, entendí algo liberador: no soy para todos, y todos no son para mí. Y eso está bien. No pasa nada si alguien no me comprende, no me acepta o incluso me rechaza. Lo importante es estar en paz conmigo, vivir con autenticidad y rodearme de personas que suman, no que restan. Me viene a la mente ese viejo y sabio dicho: sé quién eres y di lo que sientes, porque a los que les importa no importan, y a los que importan no les importa. Y cada día cobra más sentido. Durante muchos años dejé pasar oportunidades que me habrían llenado el alma, simplemente porque no tenía con quien compartirlas. No fui a conciertos que había soñado ver. Me perdí convenciones, festivales, exposiciones de arte, viajes y hasta tardes simples en museos. Todo porque sentía que, si no iba con alguien, no valía la pena. Pensaba que divertirse solo era raro, incómodo o triste. Y sin darme cuenta, me fui negando experiencias que quizás me habrían cambiado la vida. En ese entonces, creía que necesitaba a alguien más para disfrutar. Sentía que estar solo era sinónimo de estar incompleto, y que hacer cosas por mi cuenta solo iba a hacerme sentir más aislado. No era por falta de ganas, era por miedo. Miedo a lo que dirían, miedo a que me vieran como el raro que va solo a todas partes, miedo al juicio invisible de los demás. Lo irónico es que hoy, muchos años después, cuando mis amigos finalmente tienen el tiempo y los medios para compartir esas aventuras, ya no es lo mismo. Nos cansamos antes, nos duelen las piernas. La energía no es la misma. Y aunque aún hay ganas, también hay un poco de resignación. En el fondo, todos sabemos que dejamos pasar momentos que no van a volver. A veces me arrepiento de no haber sido más valiente, de no haber aprendido antes lo que luego descubrí casi por accidente. Una vez, vi a una amiga volver del cine. Me dijo que había ido sola. Recuerdo exactamente lo que sentí: asombro. ¿La gente puede hacer eso, y disfrutarlo? Fue una revelación. Como si me hubieran dado permiso para vivir. Esa pequeña acción suya, ir sola al cine, me abrió una puerta. Y cuando por fin me atreví a cruzarla, todo cambió. Empecé a hacer cosas por mi cuenta, a ir al cine, a cafés, a museos, incluso a bares. Cada una de esas experiencias me fue devolviendo pedacitos de mí que no sabía que había perdido. Fue liberador. Dejar de depender de otros para disfrutar. Descubrir que mi propia compañía podía ser suficiente, incluso enriquecedora. Y no fue fácil al principio. Me sentía inseguro, expuesto. En más de una ocasión pensé que todo el mundo me estaba mirando, juzgando, preguntándose qué clase de persona hace esas cosas solo. Recuerdo una vez que fui a ver una película de terror. Después, en el baño, escuché a un grupo de adolescentes hablando de mí. Se reían y decían cosas como: OMG, yo jamás podría ir sola al cine, Me sentí incómodo, como si hubiera hecho algo vergonzoso. No les dije nada, no porque me avergonzara de lo que hice, sino porque entendí que no estaban listas para comprenderlo. Preferí guardar para mí lo que se siente romper con una norma social, y simplemente hacer lo que uno quiere, cuando uno quiere. Durante mucho tiempo postergué ese tipo de experiencias porque me hacían sentir inseguro, acomplejado, fuera de lugar. Me dolía sentirme solo en un mundo donde todo parecía estar diseñado para ser compartido. Pero llegó un punto en el que me harté de vivir con esa limitación.
Me cansé de esperar a que otros tuvieran tiempo, ganas o dinero. Me harté de quedarme en casa repitiendo la misma rutina, solo por miedo al que dirán. Así que empecé a salir solo. A hacer las cosas que a mí me gustaban, sin pedir permiso ni esperar compañía. Y cuanto más lo hacía, más fácil se volvía. Y más feliz me sentía. Hoy puedo decirlo con seguridad, hacer cosas solo no solo es posible, también puede ser profundamente gratificante. Es un acto de independencia, de amor propio. Aprendí a conocerme mejor, a disfrutar el silencio, a observar con atención, a sentirme parte del mundo sin necesitar validación constante. Y si alguna vez te preguntas si alguien te está juzgando por estar solo, recuerda esto, la mayoría de las veces, no lo están. Y si lo están, no importa, porque lo verdaderamente valioso es que tú estás viviendo, estás explorando, estás eligiendo no quedarte atrás por miedo. Al final, no se trata de estar solo para siempre. Se trata de no dejar que la ausencia de compañía sea una barrera para vivir lo que deseas. Y si logras superar ese miedo, te aseguro que te vas a encontrar con una de las personas más importantes de tu vida, tú mismo. Colorear en vez de comprar una casa cuando tenía 4 años. Menos complacer a la gente, más enfocarte en ti mismo y en las finanzas. Esta es honestamente mi mayor problema también. Ojalá me sintiera más cómodo siendo yo mismo y no siempre tratando de darle a todos lo que siempre quisieron de mí. Ojalá me hubiera enfocado más en mí en vez de en gente que ya no importa. Ojalá hubiera entendido de verdad lo que es el respeto propio, el autocuidado, el amor propio, en vez de desperdiciarlo a lo loco en gente que no lo valoraba ni se lo merecía. Uno de mis mayores arrepentimientos es no haber comenzado un plan de jubilación justo después de salir de la universidad. El interés compuesto es una herramienta increíblemente poderosa, pero su verdadero potencial solo se activa si empiezas cuanto antes. Cuanto más esperas, más pierdes, y no solo en dinero, sino en oportunidades futuras de estabilidad y libertad. Lo peor es que yo sabía lo que me estaba perdiendo. Era consciente de que estaba dejando pasar años clave en los que cada pequeño aporte habría crecido exponencialmente con el tiempo. Pero aún con ese conocimiento, simplemente no podía permitirme ahorrar. Vivía al día, como la mayoría en esa etapa. Tenía que pagar alquiler, comida, transporte, deudas estudiantiles. Y en medio de todo eso, pensar en una jubilación que sentía tan lejana parecía casi un lujo. Además, nunca me enseñaron educación financiera. Mis padres no hablaban de eso en casa, y las escuelas públicas definitivamente no incluyen ese tipo de conocimientos en sus programas. Así que, aunque siempre fui responsable con el dinero, nunca derrochador, siempre cumpliendo con mis pagos y evitando deudas innecesarias, perdí tantas oportunidades simplemente por no saber cómo empezar. 2 décadas de ganancias potenciales que ya no volverán. Recién en mis 30 y tantos empecé a investigar, a aprender por mi cuenta, a entender conceptos como fondos indexados, diversificación, y por supuesto, el poder del interés compuesto que tanto había subestimado. Ahora tengo 40 años, y aunque llegué tarde al juego, he logrado reunir 100,000 pesos en mi 401k. No está nada mal, pero sé con total claridad que si hubiera empezado a los 22 o 23, esa cifra sería muchísimo más alta. Y lo que más me frustra no es lo que tengo ahora, sino lo que podría haber tenido si alguien, en algún momento, me hubiera dicho, empieza con lo que puedas, aunque sean $20 al mes. Solo empieza. Y por eso comparto esto, porque si alguien más está leyendo esto a los 20 o incluso a los 30, todavía está a tiempo. No necesitas un gran salario ni saberlo todo de entrada. Solo necesitas empezar. Un pequeño aporte constante durante muchos años vale más que un gran aporte hecho tarde. El tiempo es el mejor aliado que tiene tu dinero, y es el que más rápido se escapa si no lo usas. Pensando que nunca iba a tener 30. Independientemente de lo que diga la gente sobre el desarrollo del cerebro, si hay una sensación de vivir en el presente perpetuo entre los últimos años de la adolescencia y los veintitantos, que cambia por completo en algún momento cuando te das cuenta de que el tiempo va más rápido que nunca. En la juventud nos sentimos invencibles al tiempo.
Para mí, la adultez es un proceso de darnos cuenta de que no lo somos. Tendemos a pensar en el futuro cuando ya es demasiado tarde. Uno de mis mayores arrepentimientos es haber dado por sentada mi salud. En mis 20s pensaba que el cuerpo siempre iba a responder igual, que el cansancio se pasaba con una siesta, que los dolores eran pasajeros, y que tenía todo el tiempo del mundo para hacer lo que quisiera. Pero la verdad es que el cuerpo guarda memoria, y si no lo cuidas cuando puedes, lo vas a pagar más adelante. Así que, por favor, cuida tu espalda, tus oídos y tus ojos. No levantes cosas pesadas sin una postura adecuada, aunque sea solo por un segundo. USA protección auditiva si vas a conciertos o eventos ruidosos. Y por favor, no subestimes lo que hacen las pantallas a tu vista. Usa lentes de descanso, haz pausas, cuida tus ojos. Parece exagerado cuando tienes 25 y todo te funciona bien, pero créeme, el cuerpo que estás cuidando ahora es el mismo que vas a habitar a los 50, 60 o más. A los 33, ya he pasado por más de lo que imaginé tan joven. Tengo 3 enfermedades autoinmunes, endometriosis, me extirparon la vesícula, y sobreviví a un embarazo ectópico roto. No lo digo para dar lástima, lo digo porque el cuerpo no es infinito. Y aunque trato de mantenerme positiva, estoy cansada, jefe. Cansada en un nivel que no te explican cuando tienes 20 y todo parece bajo control. Uno de mis mayores sí es no haber viajado más cuando estaba sana. Tenía las ganas, la libertad y la energía, pero siempre lo postergaba pensando que habría tiempo después. Ahora, con un hijo pequeño y una salud frágil, sé que cuando finalmente lo lleve a Disneylandia, probablemente necesitaré rentar una silla de ruedas. Y eso me rompe un poco el corazón. No porque me avergüence, sino porque ojalá lo hubiera hecho antes, cuando podía correr con él, cargarlo sin dolor, o simplemente caminar todo el día sin pensar en mis articulaciones o mi nivel de energía. Si pudiera decirle algo a mí yo de 23 años, sería esto: disfruta tu cuerpo sano, pero no lo descuides. Usa protector solar. Ve al médico aunque no sea nada. Haz ejercicio no para verte bien, sino para estar fuerte. Descansa. Haz pausas. Protege tu salud mental con la misma seriedad con la que tomarías una medicina. Y viaja. Viaja mientras puedas. No esperes a que todo esté perfecto. La salud es frágil, la vida cambia rápido, y muchas veces no hay segundas oportunidades para hacer lo que de verdad querías hacer. Tomar tanto en mis 20 y 30. Ojalá hubiera sido más moderado y despreocupado en lugar de depender del alcohol para sentirme liberado de mi ansiedad. Dejar que los problemas de la infancia me hagan perderme la mayor parte de lo que te da ganas de vivir. Uno de mis mayores errores fue no aprender a poner límites con la gente en mi vida. Durante mucho tiempo, en casi todas mis relaciones, familiares, sociales e incluso laborales, estuve dando constantemente. Daba tiempo, energía, atención, favores, y con el tiempo, eso se volvió una expectativa. Ahora, casi se asume que debo seguir dando sin cuestionarlo. ¿Y qué recibo a cambio? Muy poco, si acaso algo. Es agotador darte cuenta de que, cuando dejas de ceder, cuando finalmente dices no, la reacción de los demás puede ser hostil, despectiva o incluso manipuladora. Es duro ver que todas esas veces que estuviste ahí para otros, cuando no lo cuestionabas, cuando te desgastabas por complacer, no significaron nada para ellos si no pueden seguir obteniendo lo que quieren. Da miedo ver cómo cambia la actitud de algunas personas cuando ya no pueden controlarte, cuando te atreves a poner un límite. Todo ese tiempo invertido, todo ese desgaste emocional, y ni siquiera pueden devolverte el 1%. Esa es una de las realidades más tristes de aprender a poner límites tarde, descubrir quién está ahí por ti, y quién solo estaba por lo que podía sacar de ti. Mi esposa vivió algo muy parecido, pero más profundo aún. Se pasó años cuidando a su padre, un hombre que, honestamente, no tenía redención, sociópata, alcohólico y manipulador emocional. Jugaba con su conciencia todo el tiempo. La llamaba a cualquier hora del día, sin importarle si ella estaba trabajando, descansando o atravesando algo importante. Le exigía presencia, atención, sacrificio, todo bajo el disfraz de amor filial o deber como hija. Y si no respondía de inmediato, la hacía sentir culpable.
La hacía creer que era una mala hija, que no tenía corazón, que él era su padre y eso lo justificaba todo. Le tomó muchísimos años darse cuenta del daño que le estaba causando esa relación. Años de ansiedad, de agotamiento crónico, de culpas que no le correspondían. Le costó aceptar que él no la cuidaba, no la valoraba, y mucho menos la amaba de una manera sana. Solo la usaba para satisfacer sus necesidades, para no enfrentar su soledad, su decadencia, su fracaso. Y todo eso lo disfrazaba de vínculo familiar. Tenía tan metida en la cabeza la idea de que la familia es lo primero, de que hay que aguantarlo todo porque es tu padre, que le costaba mucho siquiera imaginar alejarse, pero al final, lo hizo. Y fue una de las decisiones más valientes de su vida. Hoy está en un lugar mucho más sano, emocional y mentalmente. Ya no vive atada a la culpa, ni al chantaje emocional, ni a esa narrativa tóxica de que los lazos familiares justifican cualquier abuso. Y eso es algo que me marcó también a mí, los límites no son egoísmo. Son autocuidado. Y si alguien no respeta tus límites, probablemente nunca respetó tu persona. A veces, poner un límite no es cerrar una puerta, sino abrir una ventana para respirar. Ojalá nos enseñaran desde pequeños que está bien decir que no. Que está bien alejarse de quien nos hace daño, incluso si tiene nuestro apellido. Que el amor, familiar, romántico o amistoso, debe ser recíproco, sano y libre, no una obligación ni una trampa emocional. Hoy todavía estoy aprendiendo. Todavía me cuesta decir que no sin sentir culpa, pero ya no me quedo en lugares donde solo se espera que dé, sin que nadie se pregunte si también necesito algo a cambio. Y si tú estás en una situación así, recuerda, ponerte primero no es egoísmo, es supervivencia. Apagar mi luz por alguien que nunca se la mereció y quedarme demasiado tiempo en una relación fue uno de mis mayores errores. Confía en tu instinto, en esa voz interna que te dice que algo no está bien, aunque te cueste escucharlo o aceptarlo. Conozco a varias personas que hoy en día siguen en relaciones que saben y admiten que no tienen futuro a largo plazo. Por años y años. Su pareja no se comunica, es rara con el dinero, no los respeta, no los prioriza ni siquiera reconoce quiénes son. En muchos casos, la relación está al borde del abuso emocional o verbal, y aún así no se van. Y creo que, en la mayoría de los casos, esto está ligado a problemas de autoestima, ese miedo a estar solos, a no encontrar a alguien mejor, a la inseguridad de empezar de cero. Sé que no es fácil simplemente irse cuando estás atrapado en ese ciclo, cuando el miedo, la rutina o la esperanza de que las cosas mejoren te mantienen atado. Pero déjenme ser clara, el tiempo se va. No vuelve. Y hay un número limitado de personas allá afuera, especialmente cuando empiezas a acercarte a los 30. Cada año que pasa, el grupo de personas solteras y sin hijos se reduce, porque muchos se emparejan, se casan, forman familias. No quiero que desperdicien su tiempo, su energía ni su juventud con alguien que no les va a devolver la inversión emocional que le están haciendo. Hay alguien para ustedes que sí es el indicado, que los respeta, que los valora, que se comunica y que quiere construir algo real. Pero no va a llegar si ustedes siguen atrapados en relaciones que solo los desgastan. Buscar pareja hoy en día no es fácil, sí, las apps pueden ser frustrantes y decepcionantes, pero es mucho mejor que quedarse atrapado en un ciclo que roba tiempo y felicidad. Porque lo peor no es solo la relación en sí, sino mirar atrás y darse cuenta de que perdiste años que nunca volverán. Y eso duele. Solo tenemos una vida, una oportunidad para ser jóvenes, para crecer y para amar de verdad. No la desperdicien apagando su luz por alguien que no la merece. Aprendan a decir adiós, a priorizarse y a confiar en que lo mejor está por venir. Nevó, y fui a trabajar en lugar de quedarme en casa jugando con mi hija. Nunca más volvió a nevar antes de que ella fuera adulta. Supongo que desearía haberme puesto bueno para estudiar a una edad más temprana. Pero no puedo tener remordimientos porque los errores que cometí me hicieron ser quien soy hoy. Claro que no sabía qué hacer en ciertas situaciones de la vida, era joven. No elegir bien a los amigos con cuidado. Veintitantos, un montón de malas decisiones. Ojalá no fumara. Estuve literal bien y toda mi veintena y ahora me arrepiento.
Tengo 35 y ya no fumo y mi mente está más clara y tengo menos ansiedad. No me estoy tomando la universidad tan en serio como podría. Me acabo de dar cuenta que tengo 44 y estoy bastante contento con cómo me salieron las cosas, a nadie le va a importar esa mierda aquí. Uno de mis mayores arrepentimientos es no haber empezado mi viaje de inversión a principios de mis 20 años. Si pudiera retroceder en el tiempo, me diría a mí mismo que el interés compuesto es una de las herramientas más poderosas para construir un futuro financiero sólido y tranquilo. Cuanto antes empieces a ahorrar e invertir, aunque sea con pequeñas cantidades, más crecerá tu dinero con el tiempo, casi sin que te des cuenta. Sin embargo, en ese entonces no le di la importancia que merecía. Pensaba que tenía tiempo de sobra y que podía esperar a estar más estable. Pero la verdad es que, al posponerlo, perdí años valiosos que podrían haber hecho una gran diferencia en mi estabilidad y libertad financiera. Además, otro error que me pesa es no haber puesto suficiente empeño en encontrar una carrera y un estilo de vida que realmente me apasionaran. Muchas veces, por miedo a equivocarme, por presiones sociales o familiares, o simplemente por la necesidad de pagar las deudas de los préstamos estudiantiles, terminé atrapado en un trabajo que no disfruto, que no me llena y que limita mi crecimiento personal y profesional. Sé que no es fácil saber desde joven qué quieres hacer con tu vida. Esa incertidumbre puede ser paralizante y da miedo tomar decisiones que sientes que marcarán tu destino para siempre. Pero lo cierto es que explorar, probar, equivocarte y aprender es la única forma de descubrir qué es lo que realmente te mueve y te hace feliz. Y esos años, tus 20, son el momento perfecto para hacerlo, porque todavía tienes la energía, el tiempo y la libertad para experimentar sin tantas responsabilidades encima. Te arrepentirás mucho más de no haberte forzado a salir de tu zona de confort, de no haberte dado la oportunidad de descubrir quién eres realmente y qué quieres hacer con tu tiempo en este mundo. Y no solo hablo de tu carrera o dinero, sino de invertir en ti mismo, en tu bienestar, en tus sueños y en tus relaciones. Ese es el verdadero capital que te acompañará toda la vida. Invertir no solo es cuestión de finanzas, también es invertir tiempo y esfuerzo en construir una vida que te haga sentir realizado, feliz y libre. Porque al final del día, tener estabilidad económica es importante, pero si no disfrutas el camino, ¿de qué sirve? Así que, si estás en tus 20 y te sientes perdido o inseguro, no tengas miedo de explorar, de equivocarte y de cambiar de rumbo si es necesario. No dejes que el miedo o la presión te paralicen. Empieza a invertir en tu futuro ahora, en todos los sentidos. Con paciencia, constancia y un poco de valentía, ese esfuerzo se verá recompensado de maneras que ni siquiera imaginas. Uno de mis mayores arrepentimientos es haber dejado que la gente menospreciara mi potencial. Durante mucho tiempo, dejé que las voces de los demás pesaran más que la mía. Me dijeron que no podía hacerlo, que no era lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente dedicado, ni lo suficientemente talentoso. Y lo peor es que les creí. Cada palabra de duda se fue colando en mi cabeza hasta que empecé a dudar de mí mismo. Comencé a comportarme como si esas limitaciones fueran reales, como si de verdad no tuviera lo necesario. Dejé de intentarlo antes incluso de comenzar. Y con el tiempo, me convertí en la versión más pequeña de lo que podía haber sido. Hoy lo veo con claridad, la mayoría de las personas que te dicen que no puedes lograr algo, lo hacen porque ellos mismos no se atreven. Reflejan sus inseguridades, sus miedos y sus fracasos en ti. No quieren verte crecer, porque eso los obligaría a enfrentarse con todo lo que ellos mismos dejaron de intentar. Así que, sinceramente, a la mierda lo que diga la gente. Haz lo que te dé la gana, aunque los demás se burlen, aunque no te entiendan, aunque nadie te apoye. Al final del día, son sus voces las que se apagan, pero la tuya es la que vas a tener que escuchar el resto de tu vida. A veces bromeo diciendo que me arrepiento de no haber nacido rico, pero detrás del chiste hay una verdad amarga. Si hubiera tenido más oportunidades, tal vez habría tomado más riesgos. Pero también sé que parte del problema no fue solo el dinero, sino el miedo. Dejé que otros me convencieran de que lo seguro era lo correcto, y así me fui apagando poco a poco. Dejé de arriesgarme, de soñar en grande, de hacer cosas que me daban paz o satisfacción. Me refugié en la rutina, en lo conocido, en lo que no dolía,
pero tampoco sanaba. Y a veces me asalta esa sensación de pérdida. Debí haber ido a la universidad. Debí haber aceptado ese trabajo fuera del estado. Debí haberme atrevido más. Cada una de esas oportunidades que dejé pasar fue un pequeño trozo de tiempo que no volverá. Y aunque ahora trato de no vivir con remordimientos, la verdad es que el tiempo perdido duele, porque sabes que nadie más lo robó, tú mismo lo regalaste por miedo, por inseguridad, por creer en los límites que otros te impusieron. Pero también creo que nunca es demasiado tarde. No importa la edad, el punto de partida o lo que hayas perdido, siempre puedes volver a encender esa chispa. Ya no soy la persona que deja que los demás definan mi valor. Aprendí, aunque tarde, que el potencial no desaparece, solo se duerme. Y cuando decides recuperarlo, no hay juicio ni duda que pueda detenerte. Así que si estás leyendo esto y sientes que estás en ese mismo punto, hazte un favor, cree en ti aunque nadie más lo haga. Porque el verdadero arrepentimiento no viene de fracasar, viene de no haberlo intentado. Tengo 40 años y soy mujer. Me casé a los 26, pero hoy, mirando hacia atrás, ojalá hubiera esperado hasta los 35 para dar ese paso. Mi mamá siempre me decía que no me casara antes de los 30, y ahora que casi tengo esa edad, entiendo completamente por qué me lo decía. Muchos de mis amigos se casaron con la primera persona con la que salieron en serio, ya sea en la prepa o en la universidad. Pero esos son ambientes que no representan el mundo real, lugares donde entras antes de realmente saber quién eres, qué quieres o cómo quieres vivir. Agradezco no haber tomado ese camino y, en vez de eso, haber tomado la decisión de mudarme al otro lado del país, buscando crecer y descubrirme a mí misma. Después, vino todo lo relacionado con la plata, aprender a presupuestar antes, ahorrar, planear la jubilación e invertir. No cometimos errores demasiado graves, pero tampoco nos tomamos esas cosas con la seriedad que requerían, y ahora sentimos que vamos un poco atrasados en ese sentido. Un tema que también ha sido muy significativo en mi vida es el no tener hijos. Yo sí los quería, lo tenía claro, pero él no, y aunque al principio fue difícil aceptar esa realidad, ahora estoy en paz con la vida que tengo y la que hemos construido juntos. Me he reconciliado con la idea de ser una tía buena y disfruto mi vida con plenitud, sin los hijos que imaginé, pero con mucha libertad y crecimiento personal. He aprendido que la vida no siempre sale como la planeamos, y que a veces las decisiones que parecen errores son en realidad caminos que nos llevan a donde debemos estar. No tener suficiente intimidad. No haber buscado ayuda profesional para la salud mental antes. No haber aprovechado todas las oportunidades íntimas que se me presentaron. No haber empezado la universidad antes. No haber empezado a practicar jiu-jitsu brasileño antes. No elegir una carrera y apegarse a ella. Nunca supe realmente qué quería hacer en la vida, y aún hoy, honestamente, sigo sin tenerlo muy claro. Pero si hubiera dedicado todo ese tiempo a enfocarme en una sola cosa, sé que podría haber llegado bastante lejos, más o menos. A veces, la indecisión puede ser un gran obstáculo, pero también una oportunidad para explorar y aprender. No tener hijos antes de enfrentar una enfermedad grave. Una de las cosas que más lamento es no haber tenido hijos antes de enfrentar un diagnóstico de cáncer. Esa experiencia cambió por completo mi perspectiva sobre la vida y las prioridades. Preocuparse demasiado por la opinión de los demás. Aprendí que realmente no vale la pena darle tanto peso a lo que piensen los demás. La única opinión que debería importar es la que tienes de ti mismo. Solo sé auténtico, sé tú mismo, y que el resto se aguante. Perder años en un trabajo sin futuro. Perdí 5 años en un trabajo donde el jefe siempre prometía que las cosas mejorarían, pero nunca pasó. Eso me enseñó una gran lección: nunca te cases con tu trabajo, y tampoco te sientas culpable por buscar algo mejor o salir cuando las cosas no funcionan. Aprender a decir no. Una de las frases más poderosas que aprendí es que no es una respuesta completa. No necesitas justificar ni explicar, simplemente tienes el derecho de decirlo cuando algo no te conviene o no quieres hacerlo. El tiempo que pasé en línea. Otro arrepentimiento es haber pasado demasiado tiempo navegando sin rumbo en Internet, perdiendo horas valiosas que podría haber invertido en crecer o en experiencias significativas. Dejar el gimnasio y volver demasiado tarde. Dejé de ir al gimnasio después de 1 año, alrededor de los 18 años, y no volví hasta casi los 29. Ahora tengo 31.
Solo imagina lo fuerte y en forma que podría estar si no hubiera dejado de entrenar durante todo ese tiempo. Si te rindes ahora, podrías decir lo mismo a los 41, así que más que nunca hay que seguir adelante y no perder la motivación. Desaproveché mi educación. Durante la preparatoria, me la pasé sin hacer tareas ni tomar las clases en serio. Apenas logré terminar la universidad y estuve a punto de salirme varias veces. Al final conseguí el título, pero con un promedio bajo y en una carrera que hoy siento inútil. No supe aprovechar la oportunidad cuando la tuve. En ese entonces, me interesaban más las chicas y los videojuegos. Ahora, aunque me va mejor, tuve que inscribirme en una escuela técnica privada y carísima para redirigir mi vida profesional. Aún estoy pagando esa deuda, a pesar de que me gradué de la universidad hace 13 años. A veces pienso que hubiera sido mejor tomarme un tiempo antes de entrar a la universidad, esperar hasta tener más claridad y motivación. Pero me dejé llevar por la presión de ver a todos mis amigos inscribirse. Sentí que tenía que seguirlos, aunque no sabía a dónde iba yo mismo. No cuidarme del sol cuando era más joven. Otra cosa que lamento es no haber usado suficiente protector solar en mi juventud. En su momento parecía algo sin importancia, pero hoy sé que el melanoma no es una broma. La salud se ve tan lejana cuando eres joven, hasta que de pronto deja de estarlo. Esperar demasiado para empezar una familia. Una parte de mí desearía haber empezado antes el proceso de formar una familia. Sin embargo, hay algo que no lamento, mi decisión de esperar hasta estar realmente preparado. Pasé 10 años atrapado en una adicción activa. Ahora llevo 6 meses limpio y sobrio, y aunque ha sido un camino difícil, mi vida está mejorando de forma constante. Cada día me acerco más a la persona que quiero ser. Perder mis 20 frente a una pantalla. Me arrepiento de haber pasado tantos años en casa, jugando videojuegos en línea. No porque los juegos sean malos en sí, sino porque desperdicié oportunidades valiosas. En vez de salir a conocer el mundo, experimentar cosas nuevas y rodearme de personas, me quedé atrapado en la comodidad de la rutina digital. Ese tiempo no vuelve. No preocuparme por mi salud y mis finanzas antes. Tener 32 años y empezar es mucho más difícil que cuando eres más joven. Probablemente estaría en un lugar mucho mejor en la vida si hubiera escuchado a la gente que me decía que ahorrara.